En los últimos tiempos ha retomado de nueva fuerza un enfoque para la educación que es la educación basada en competencias. En nuestro país se han hecho varios intentos de introducirla, pero creo que en la Facultad de Medicina ha sido bastante exitosa esta propuesta y algunas universidades actualmente también están tratando de retomarla porque tiene muchas ventajas y bueno, aquí vamos a revisar cuáles son algunas de sus características más importantes porque a la fecha es bastante incomprendido el enfoque, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, la educación basada en competencias, pues evidentemente está hablando de un perfil en el cual existen una serie de desempeños competentes que van a conformar aquellas habilidades, conocimientos, habilidades, actitudes, disposiciones y valores que se requieren para ejercer una profesión de manera eficaz y eficiente. Ahora, si queremos enseñar a alguien a ser competente, pues necesitamos una nueva orientación educativa. La educación tradicional se basa fundamentalmente en un modelo del expositor, de alguien que tiene mayor conocimiento y quiere transmitir al otro un conocimiento que se asemeje al del modelo. Sin embargo, el transmitir, el exponer y el hablar no garantiza que la persona adquiera las competencias porque involucra más que el conocimiento verbal. Y por tanto esta nueva orientación pues implica que se asumen roles diferenciados, tanto de quien enseña como de quien aprende, y eso es lo que puede garantizar que los egresados adquieran las competencias. Entonces, adquirir los conocimientos, aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades y solucionar problemas y transformar la realidad es lo que caracteriza al enfoque por competencias. A lo mejor en el enfoque tradicional un profesor hacía la parte de los conocimientos, otro el de las técnicas, otro el de la ética, las disposiciones y los valores, pero en este enfoque se intenta que sea un todo integrado. La competencia, como la ha definido la UNESCO, implica que los estudiantes incorporen a sus competencias dimensiones socioafectivas, habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras, y todas estas son las que permiten desarrollar un desempeño competente, una función, una actividad o una tarea. Las características principales de un enfoque de enseñanza basado en competencias podemos plantearlas como 5 características fundamentales. Una es que los contenidos tienen que ser aplicados, o sea, no solamente recitados o repetidos, sino que tienen que ser aplicados a través de una serie de destrezas, de aptitudes, de técnicas. La otra característica importante es que los conocimientos se tienen que graduar, que se tienen que dosificar, porque la competencia no es una cuestión de todo o nada. El desempeño competente es que hay un principiante, un intermedio, un avanzado. En medicina lo han retomado muy bien en la parte práctica a través del R1, el R2, el R3 que ejecutan diferentes funciones. Pero tienen que quedar bien graduados los contenidos de tal manera que se plantee qué contenidos específicos se requieren para un nivel de competencia e introducirlos gradualmente. Una de las formas eficaces de hacer esto es a través de lo que se llaman las comunidades de aprendizaje o las comunidades de práctica, en las cuales, pues en la medida que alguien va dominando más conocimientos, más habilidades, más técnicas, pues se va apropiando de un papel central en esa comunidad. Y bueno, todo tiene que estar organizado, especialmente la enseñanza modular permite hacer esto. ¿Por qué? Porque en vez de tener asignaturas aisladas, tenemos módulos que tienen una función y ahí están integrados todos estos tipos de conocimiento que se tienen, ¿no? Y estos tienen que estar encadenados de una forma
pues secuencial, gradual, pero también hay una característica muy importante que tiene que ver con las necesidades y los desempeños que los estudiantes van presentando. Si la enseñanza realmente se basa en este modelo por competencias, los alumnos podrían decir: yo ya estoy listo para presentar esto, lo estudié por mi cuenta, ahora con el uso de los medios masivos hay muchas posibilidades de aprender cosas, y entonces se puede demostrar el desempeño de una competencia, pero también puede ser que no se complete toda, pero el alumno no tendría que volver a cursar, sino que solamente aquel desempeño que le faltó podría en un momento dado cursarse o demostrarse. Y bueno, otro aspecto que creo que es muy importante es que hay implicaciones de este modelo de enseñanza. Es decir, no podemos decir estamos trabajando por competencias sin que haya cambios fundamentales en las instituciones. Y los cambios tienen que ser pues a nivel de cómo se diseñan los programas de estudio, de cómo se interrelacionan con otros, incluso cómo se imparten. O sea, en esta forma de enseñanza, no necesariamente un profesor tiene que dar una asignatura de principio a fin. Realmente se podrían dividir, ¿no?, ciertos contenidos, trabajar de una forma más intra e interdisciplinaria, y todo se vuelve mucho más flexible. No es necesario ser tan rígido en esto, ¿no? Entonces, actualmente incluso se está yendo más allá, porque las competencias empezaron desde la década de los 80, ¿no? Y entonces se trabajó ya no en la exposición, sino en la demostración. La demostración es, creo que, una cuestión fundamental. Aprender del ejemplo de alguien que está haciendo un desempeño competente, pues es algo que permite aprender en ese momento mucho más que si alguien lo está intentando por sí mismo. Entonces la demostración, la experimentación han sido el aprendizaje basado en casos, en problemas, en proyectos. Son pedagogías que son compatibles con el enfoque por competencia, pero ya está rebasado incluso, ¿no? Ahora se está hablando de un enfoque mucho más innovador y transformativo, en el cual todos enseñan y todos aprenden, y aparte se trata de que los estudiantes adquieran algo que se llama sentido de agencia. Entonces es una competencia compleja que implica que pueden plantear metas y realmente lograrlas, y esto pues hace que estemos hablando de una transformación, de una revolución realmente educativa en la forma de enseñar y de aprender, que ya se está llevando a cabo en países, por ejemplo, muy avanzados del mundo árabe, en donde se trabaja de una forma diferente. Y entonces esto hace que ya se ha hablado mucho que el rol del profesor debe cambiar, de transmisor a mediador, a coach, etcétera, pero ahora se habla de la idea del mentor, que es una idea muy trabajada en las universidades inglesas, y que este también es un modelo que puede desarrollarse entre pares. Entonces, si se distribuye la enseñanza entre todo el colectivo, pues también los más avanzados pueden enseñar a otros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tendría que cambiar para que este enfoque transformador pudiera hacerse realidad en nuestras instituciones? Pues bueno, por una parte la cultura escolar, porque no estamos acostumbrados a esto que el estudiante diga yo ya estoy listo y evalúenme y puedo completar esto, ¿no? Un currículum más flexible. Es muy inflexible el currículum en nuestras instituciones. Generalmente los estudiantes no toman asignaturas en otras facultades, ¿no? Esta idea de la progresión de los aprendizajes tiene que plantearse más claramente. Esto implica que haya competencias, indicadores de la competencia y estándares de competencia. Entonces, esto es también un cambio importante. El respeto al ritmo personal de los alumnos también sería algo que habría que cambiar. Las estrategias instruccionales, bueno, creo que después de la pandemia nos ha quedado claro que muchísimo se puede aprender en línea, pero hay cosas que no se pueden aprender. Pero los entornos virtuales tienen que estar diseñados de tal manera que capten el interés, que lo sostengan el interés, que motiven y que lleven a los alumnos a trabajar por sí mismos en algo que se llama
estado de flujo, o sea que ya ni cuenta se den de que realmente están trabajando y aprendiendo. En el sistema de evaluación debe cambiar y las formas de acreditar los aprendizajes también. Entonces, en este enfoque, sobre todo la cuestión del aprendizaje para el estudiante considerado como una persona individual, ¿sí? Y que hay muchísimas diferencias y pueden tomarse estas diferencias como ventajas y no como dificultades, empujar a los que están muy altos. Nuestro sistema educativo no permite que los genios, por ejemplo, estén a los 12 años, bueno, ya se está aperturando un poco más esto, pueden estar a los 12 o los 13 años avanzando a su propio ritmo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto creo que son cuestiones como un desafío para el sistema tradicional, ¿no? Porque el entorno empieza a jugar un papel mucho más importante y entonces estamos usando enfoques en los cuales los alumnos van directamente a la comunidad, empiezan a resolver problemas y esto definitivamente sería un cambio fundamental para poder trabajar con este enfoque por competencias, ¿no? Entonces, agentes y sujetos de la educación sería como la idea, digamos, del rol de profesores y de estudiantes que son intercambiables y que los profesores y los alumnos realmente tomen esta idea del mentor, ¿no? Que es muy utilizada en las universidades inglesas y aquí no lo tenemos, y que además si alguien es mentor puede cubrir créditos con esa mentoría. Y bueno, finalmente, pues sí entender que este cambio institucional, personal y de roles, pues implica grandes movilizaciones, porque las competencias sí son un entramado complejo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores de la práctica y que requieren un esfuerzo sostenido de parte de las instituciones para capacitar a los profesores y que puedan entenderlo y aplicarlo de manera correcta.